pedir que vayan conmigo, por favor, hermanos, a Tito, ¿verdad? Antes de Hebreos. Tito. Y les voy a proponer algo. Cuando tengo el privilegio de compartir, como en esta mañana con ustedes, pues hablamos de dar una conferencia, un mensaje. A mí me gusta decir que vamos a hacer una reflexión, porque la reflexión es algo más detenido que tiene que ir acompañado de ir asimilando lo que uno está escuchando, ¿no es cierto? No es una cosa así, ¿verdad? A veces los predicadores, y yo es peor, ¿verdad? Hablo muy rápido y entonces más cuando me emociono y voy muy rápido y como que a veces no tenemos tiempo de reflexionar aquello, ¿verdad? Es como que me metan bocado tras bocado y no tengo tiempo de masticarlo, ¿no? Entonces, pero en este caso, yo quiero no solo que hagamos una reflexión, sino que recordemos algunas cosas que ustedes y yo ya sabemos, pero que necesitamos recordarlas. Algo de esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra. Pero, la palabra que vamos a ver. Pero también me gustaría que pudiéramos tomar algunas decisiones. Porque, hermanos, quiero preguntarles, ¿cuándo fue la última decisión que usted tomó? Bueno, es que a cada rato tomamos decisiones, ¿no es cierto? Ahorita mismo, de que se despertó en la mañana, ya habrá tomado 10, 20, 30 decisiones, ¿verdad? Una fue, me voy a bañar, ¿verdad? Ya ahí va la primera decisión, ¿verdad? La otra cosa dice, voy a desayunarme un par de huevitos rancheros y otra decisión. Es decir, no podemos vivir sin decisiones. Cada 5 metros tomamos decisiones. Pero a lo que me estoy refiriendo en este momento es a decisiones importantes. Esas decisiones que realmente hay que pensarlas, ¿no? Antes de tomar una decisión y comenzar a ir en esa dirección. Tal vez un cambio de trabajo, cambio de casa, es decir, decisiones importantes, ¿no?, que pueden afectar nuestra vida. Tomar decisiones es importante. Y en esta mañana, siempre que el Señor nos habla a través de su palabra, hay que tomar decisiones. ¿Voy a obedecer? ¿No voy a obedecer? ¿Sí? Entonces, estemos listos, porque lo que yo les quiero pedir después es que tomemos algunas decisiones en esta mañana después de lo que quiero compartirles de la palabra de Dios. Así que, yendo a Tito, vayan entonces, son 3 capítulos de esta carta. Ahora, cuando hablamos de Tito, yo quiero decirles, ¿creen ustedes que en unos 35, 40 minutos podemos estudiar todo el libro de Tito? Está difícil, ¿verdad? Si queremos meterle el diente a esta carta, tendríamos que pasar meses estudiándola detalle tras detalle, ¿verdad?, de una manera exegética, ¿no? Palabra por palabra, sentencia por sentencia, capítulo por capítulo, etc. Pero lo que les estoy proponiendo es, si ustedes, a ojo de pájaro, si queremos tener un entendimiento de lo que es el mensaje central de esta carta, eso sí podemos hacerlo en este tiempo que les propongo, ¿no?, que tenemos ahorita. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó a Tito, la carta de Tito? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Verdad? Otra pregunta, ¿cuál es el mensaje central de la carta de Tito? Porque toda carta, ¿se acuerda cuando escribíamos? Bueno, ahora correos, ¿verdad?, electrónicos, siempre hay una idea central por la cual yo escribo, ¿sí? A quien le escriba, a mi hijo que vive lejos, a un pariente, ¿verdad?, etcétera, siempre hay un motivo principal por el cual yo le estoy escribiendo, para saludarlo, para desearle cumpleaños, para pedirle que se cure, que se cuide, etcétera. Siempre hay una idea central y de ahí pues vienen otras, ¿verdad?, otras cosas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está el clima? ¿Verdad? ¿Te ha visitado fulano de tal? ¿Te manda saludos? Etcétera. Pero hay una idea central. Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la idea central de esta carta que Pablo le escribió a Tito? Vamos a descubrirlo entonces y eso nos va a ayudar mucho a tener una comprensión del resto del contenido de esta carta. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien, vayan conmigo entonces y así vuelve el pájaro. Vamos a ver unos 7 versículos y después de una carta tan pequeñita van a ver que la insistencia de Pablo en mencionar esto nos da la respuesta de la idea central, que es lo que Pablo le quería transmitir a Tito. Vayan conmigo al 1:16, capítulo 1, versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. ¿Está hablando Pablo de una iglesia o de los inconversos? ¿De quién cree que está hablando Pablo? De la iglesia, ¿verdad? Duro, ¿no? Porque nosotros tenemos ya sabido que esos corintios malvados, pícaros, sinvergüenzas, verdades de mundanos,
pero habían otras iglesias con el mismo carácter, pero dependía de dónde venían, de qué cultura, de qué sociedad. Y esta era una isla, la isla de Creta, ahí en el Mediterráneo, y el ambiente era pesado, era duro. Y entonces de ahí estaba rescatando Pablo a esta gente. Eso no es malo, de donde nos rescató el Señor. El asunto es que adentro seguimos igual, ¿verdad? Pero bien, solo para contexto. Pero entonces volviendo, dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados, señalen esa palabra, reprobados, ¿en cuanto a qué? En cuanto a toda buena obra. Vayamos al 2.14, por favor. Perdón, al 2.7. Capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú, le dice Pablo a Tito, en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. En el 2.14, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué cosa, hermanos? ¿Un pueblo qué? Celoso, ¿de qué? De buenas obras. Van 3, ¿sí? Vamos a la 4. Capítulo 3 y versículo 1. Recuérdales. Eso estoy haciendo yo hoy en la mañana. Le estoy recordando, nada más, ¿verdad? Y es que a eso venimos. A que, sí, eso ya sabía, pero me había olvidado. Recuérdales, dice el apóstol Pablo a Tito, recuérdalos que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, y aquí está, que estén, subrayemos, dispuestos, ¿a qué, hermanos? A toda buena obra. Van 4. Vayamos a la 5. Dice entonces, versículo 8 del capítulo 3, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren, ¿qué cosa, hermanos? ¿En qué? En buenas obras. O estamos ocupados en otras cosas no muy buenas, o nos ocupamos en cosas importantes como las obras. Bien, en el 3.14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse, ¿en qué? En buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Cuántas van ya, hermanos? 6 parece, ¿verdad? ¿Habrá otra por ahí? Imagínense una carta tan cortita, ya van 6, veamos la 7ª, 3.5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, etcétera, etcétera. Bien, hoy ya tenemos, ¿verdad? A vuelo de pájaro hemos visto panorámicamente qué es la idea central de Pablo transmitiéndosela a Tito. ¿Cuáles son? Las buenas obras. ¿Qué preguntaba yo hace unos minutos? ¿Cuándo fue usted? Preguntaba la última decisión, ¿verdad? Que había tomado. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo una buena obra? Eso es para usted la respuesta, ¿no? ¿Cuándo fue que usted hizo una buena obra? Ahora usted dice, bueno, mire, yo he hecho un montón de buenas obras, pero hay obras más significativas, ¿verdad? Hay obras más significativas, como que más importantes, y a esas me refiero. Siempre podemos estar haciendo obras, buenas obras, pero obras más significativas, para que las clasifiquemos un poquito por ahí. Vayamos entonces ahora, así comencemos ya a reflexionar una por una. Versículo 13 del capítulo 1, versículo 16, perdón. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos niegan, siendo abominables. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Una contradicción. Una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? ¿Qué está esperando? Bueno, ¿qué es la iglesia en una sociedad como la nuestra? Hemos sido llamados como una reserva moral, porque por todos lados hay descomposición moral, ¿verdad? Corrupción, pero en la iglesia no debe haber. Entonces, si algo se espera de la iglesia allá afuera, es que nosotros seamos como una reserva moral y que los evangélicos, los cristianos, seamos ejemplos ¿de qué? De buenas obras. Entonces, ¿será de que esto es así? Nuestro testimonio hoy en día afuera es que la iglesia es una institución donde la gente es y se dedica a las buenas obras, así con más intención. Entonces, reprobados. Fíjense que hay cosas bien difíciles de medir. Las libras, los kilómetros son fáciles, ¿verdad? Es más tangible. Pero hay cosas más intangibles que es difícil medirlas. Algo más abstracto, como las actitudes o como las obras de alguien. Uno difícilmente, ¿verdad? Yo dudo de la actitud con que está dando, fíjense. Vino y me ayudó, pero de mala gana.
Entonces a veces como que podemos captar un poquito la actitud con que, el espíritu con que se hace algo, ¿no? Y lo que realmente le da valor a algo no solamente es el hecho, sino la actitud con que se hace. ¿Sí? Entonces, dice Pablo que esa iglesia que Tito pastoreaba, él así, a ojo de águila, la había reprobado. Que estaban reprobados en cuanto a qué? A buenas obras. Ahora pensemos en nosotros, ¿verdad? Esta iglesia, ¿cómo saldríamos si nos califican en cuanto a las buenas obras? ¿Cómo creen que saldríamos? No estoy hablando solamente a nivel individual, sino así como congregación. ¿Cómo creen que saldríamos nosotros? No me respondan, ¿verdad? Pero es para que reflexionemos. Les invito a reflexionar, ¿verdad? Estoy dando un tiempito ahí como para que pensemos un poquito. Como buena obra. Pero tenemos una brigada, ¿verdad? Que realmente hemos bendecido no a cientos, sino a miles. ¿No es cierto? Buena parte de la congregación. Y habrán otras actividades que esta iglesia hace. Quizás compartir, ¿verdad?, con la gente que tiene menos capacidad económica, etc. Reprobados. En la iglesia no acostumbramos nosotros a andarnos midiendo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que no se hace como que fuera indebido. Pero no nos vienen a medir aquí, ¿verdad? Y cuando entramos, ¿verdad? Hermana, quiero decirle que hoy sacó 8 en buenas horas, hermana. Felicidades, ¿verdad? Ajá. Y esta hermana, raspadita, hermano, raspadito. Va usted ahí, hombre, mejor ahí, ¿verdad? No, eso no pasa. Es poco difícil. Aunque, ¿qué dice la Biblia? Que aunque no se haga a nivel congregacional, a nivel individual, ¿qué dice? Examinaos a vosotros mismos. O sea que sí existe y debemos, es conveniente que nos midamos, nos examinemos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe, decía Pablo, ¿verdad? En este sentido. Pero en este caso estamos examinando nuestras buenas obras. Vuelvo a preguntar, ¿cuándo usted hizo la última buena obra? Que fue significativa, ¿verdad? Que usted puede decir, de veras que pude ayudar, ¿no? Bien, reprobados. Y yo esperaría que esta iglesia salga aprobada, con 7, ¿va? O un 8. ¿Cuánto cree que nos pudiéramos poner? De nuevo, es una pregunta para que usted la conteste, ¿verdad? A nivel congregacional. La segunda cosa que el apóstol Pablo, ya esta primera cosa nos está inquietando, o no nos inquieta. No nos inquieta, es esta cuestión de ser reprobados o aprobados. A mí sí me inquieta, de manera personal, ¿verdad? Máxime que a mí ya se me olvidó ese asunto de las buenas obras, ¿verdad? Porque el peligro es de que nosotros comenzamos a enfatizar tanto la gracia, ojo, es que la salvación no es por obras, es por gracia, es por fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Y de repente enfatizamos tanto la gracia que comenzamos a descuidar las obras. Y ese es un extremo. Cuidado con esto, porque podemos estar cayendo en este descuido sin darnos cuenta. Y le damos dar importancia a las obras y a las buenas obras. El 2:7 dice, Pablo, presentándote tú en todo, Tito, ¿como qué? Como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ejemplo. Hermanos, lo que se necesita siempre es el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo es arrollador. Las palabras sí, ¿verdad? La teoría, la narrativa, la exhortación, pero hermanos, el ejemplo es la clave. Ya sabemos eso, ¿verdad? Académicamente, que yo aprendo más por lo que hago, aprendo por lo que veo y aprendo poco por lo que oigo. ¿Y qué le está diciendo Pablo a Timoteo allá? Sé ejemplo. ¿Y a Tito le está diciendo ahorita? Sé ejemplo de qué? De buenas obras. Las obras, el ver a otra persona haciendo buenas obras, inspira. No solamente a veces nuestra conciencia, ¿verdad? Nos toca. Híjole, yo pude haberle ayudado y no lo hice, y tenía la oportunidad, pero nos estimula, nos anima el ver a otra persona haciendo buenas obras. El ejemplo, hermanos, es arrollador. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, a Tito, el mejor método es que seas ejemplo, que la gente te vea. ¿Qué dijo Pablo? Sed imitadores de mí, como yo de quién. Y nosotros somos una cadena de discipulado, somos una cadena de buenas obras. Pero bien, estamos metiéndonos al tema en este sentido. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en Hechos 10:38? No lo vamos a buscar porque el tiempo me va a hacer falta después.
Pero en Hechos capítulo 10, versículo 38, el escritor habla de Jesucristo y dice, anduvo haciendo bienes. Mire qué bonito lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Milagros, dando de comer al hambriento, pero ahí lo resumen, anduvo haciendo bienes. Y si alguien, ¿verdad?, de nosotros quisiera que pusieran ahí, ¿verdad?, en la despedida de esta vida, ¿cómo se llama? Epitafio, ¿no? Anduvo haciendo bienes. ¿Sí? Es buen tema para el epitafio. Filipenses 2:13 dice, bueno, saltemos al 2:14, perdón. Dice, tercera mención, quien se dio, Jesucristo, a sí mismo por nosotros, para redimirnos. La palabra redimirnos ya sabemos que es rescatar, ¿verdad? ¿De qué nos rescató el Redentor Jesucristo? Del pecado. Acuérdense que en el pasado había trata de esclavos. Y entonces llegaban algunas personas y decían, yo quiero este esclavo, yo quiero este otro. Como en las películas, ¿verdad? Yo quiero este. Los compraban y se los llevaban para usarlos en sus fincas. Pero habían hombres buenos que compraban esclavos para dejarlos libres. Los redimían, los rescataban. Jesucristo es nuestro Redentor. Porque nos compró, dice la Biblia, que estamos vendidos al pecado. Pero Cristo nos compró con su preciosa sangre para dejarnos libres. Amén. Importantísimo tener esto. Ahora, usando la misma palabra, versículo 14, quiero repetir, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso. ¿De qué? De buenas obras. Estas son unas cosas que a veces cuesta captar de cómo Pablo redactaba. Celoso de buenas obras. ¿Cómo se entiende esto? Celoso de buenas obras. Para comenzar, los celos son malos, ¿no es cierto? ¿Son malos los celos? Pues la Biblia dice que tenemos un Dios celoso. Hay que mandar un psicólogo al cielo, ¿verdad? Que hable con Cristo, con Dios. No, la Biblia dice que tenemos un Dios celoso. Porque cuando nosotros enfocamos en los celos como algo enfermizo, como inseguridad, ¿verdad?, en el matrimonio, en el noviazgo, ¿verdad?, que uno se pone celoso porque se la miran a la novia, ¿verdad?, o le miran al esposo, entonces es un poquito inseguro. Ahora, si uno tiene su novia medio coquetona, pues, ¿verdad?, pues ya uno lo hacen sentir inseguro, ¿está bien? O un esposo con un pasado así medio de mariposón, ¿verdad? De andar picando, no mariposón, perdón. Pero andaba ahí, no, de flor en flor quería decir yo, ¿verdad? Como la mariposa, ¿verdad? Sí, perdón. Borrón y cuenta nueva. Entonces el asunto es que los celos no son enfermizos. Bueno, hay celos enfermizos, pero los celos, ahora, ¿qué es lo que quiere enfocar Pablo aquí a Tito? Un sentimiento fuerte. ¿Por qué los celos tienen esa característica? Son un sentimiento, como hermanos, fuerte. ¿Ya ha estado usted celoso, celosa? Pierde el apetito, sale mal en el colegio, no puede dormir, lo mira y le quiere pegar. Es decir, son sentimientos fuertes, ¿no? Y lo que está diciendo ahora Pablo es, Tito, que podamos ir desarrollando una congregación, que tú puedas tener, que sean celosos, que tengan un sentimiento fuerte por las obras. Que no sean unas cosas así, bueno, cuando yo puedo, cuando tengo tiempo, yo ayudo, ¿verdad? Cuando puedo. Que sea algo fuerte, algo realmente avasallador, que nos impulse, que nos anime, que nos motive, que nos haga hacer cosas grandes, sacrificiales en el servicio al Señor. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Estoy transmitiendo la fuerza de lo que Pablo está diciendo, porque puede ser una cosa así, más o menos, ¿verdad? Cuando puedo. No, hermano. Celoso de buenas obras. Alguien que siempre me impresiona a mí es David. David ya sabemos por qué es conocido, ¿verdad? Más por un error que por todas las cosas buenas que hizo, ¿verdad? Así somos nosotros, mal pensados, ¿verdad? Como alguien dijo, pensá mal y le vas a pegar. Una persona puede llevar una vida buena, recta, y de repente una cosita y ahí ya está, ¿verdad? El punto negro en la pizarra blanca. Somos mal pensados. Pero David, hermanos, y yo les voy a pedir que vayan conmigo al Antiguo Testamento, déjenme ver 2 de Samuel, por favor, capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel, vamos a ver, 2 de Samuel, capítulo 9 y versículo 1. Samuel, capítulo 9 y versículo 1.
Es que cuando la Biblia dice y que el Señor dijo de David que tenía un corazón, ¿verdad?, para el Señor, es que eso abarca varias cositas. Yo quiero resaltar algo. David, hermanos, en el capítulo 9 de segunda de Samuel, fíjense, ya había establecido su reino. Ya había estabilizado su reino, porque no es que llegó, sino que había enemigos. ¿Qué se acostumbraba antes? Que el que llegaba a la monarquía se deshacía de todos sus posibles enemigos. Entre ellos lleva primero toda la familia de Saúl. Toda la familia de Saúl estaba en contra de David. ¿Y qué es lo que hacían algunos? Yo me acuerdo que hace años, ¿verdad?, decían, cuando había cambio de gobierno en El Salvador hace 40 años, de repente salía uno del gobierno anterior, cónsul no sé dónde, ¿verdad?, embajador, los casi los repatriaban para que no molestaran al nuevo gobierno, ¿verdad? Sí, se acostumbraba, ¿no? Pues en aquel entonces lo que hacían era matar a todos los enemigos, es decir, del gobierno anterior, deshacerse de ellos. ¿Qué le tocaba a toda la descendencia de Saúl? ¿Quién tenía que matarlos? El nuevo gobierno, David. Pero el corazón de David iba en otra dirección. Dice entonces con el contexto, capítulo 9, dijo David, un día se levanta David, se va a la terraza, ¿no?, y le pregunta a uno de sus sirvientes, ¿ha quedado algún descendiente de los hijos de Saúl? Y alguno dijo, para matarlo, ¿verdad? Dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? La historia es diferente. ¿Qué está diciendo? A iniciativa de David. Discúlpame, ¿tú conoces a algún descendiente de Saúl que esté en desgracia que yo le pueda ayudar? Iniciativa. No tenía por qué hacerlo. Al contrario. ¿Usted se ha levantado alguna vez bien inspirado? ¿Y este día qué puedo hacer yo para la gente? Señor, ¿habrá alguien de mi vecindario que tenga necesidad? Ayúdame a encontrar a alguien que tenga algún problema. Yo quiero ayudarle. Así nos levantamos en las mañanas, digamos una vez al año. ¿Verdad que escasea esa actitud? Pero la Biblia le está diciendo, es que esas son las cosas que Dios quiere que hagamos nosotros, que nos sacan del resto, del estándar de esta sociedad, del promedio. Eso es ser celoso de buenas obras. Andar viendo desesperado, ¿a quién le ayudo? ¿A quién le ayudo? ¿A quién le ayudo? Bueno, eso ya sería obsesión, ¿verdad? Pero sin ser obsesivo, ¿verdad? ¿A quién le ayudo? ¿A quién le ayudo? Podemos leer más, pero ustedes saben cómo termina esa historia, ¿verdad? Mandan a traer a un hijo de David, de Saúl, que era cojo, porque había caído, porque la niñera cuando huía, porque los querían matar, entonces cayó y perdió ahí, ¿verdad?, una de sus piernas, cojeaba. ¿Y qué le dio David? Que se sentara a la mesa con él a comer ahí. Le dio un montón de sirvientes y le dio una gran herencia. Modelo de Dios dándonos a nosotros, ¿qué cosa? Que cogíamos, ¿verdad? Cogíamos moralmente. Somos pecadores, pero estamos sentados a la mesa del Señor. Y tenemos ángeles que nos sirven. No se nos olvide. Yo puedo dejar el carro abierto, que trabaje el ángel. Están echando llave y tranca y un bastón por ahí. No, hombre, ¿qué trae? De todas maneras, es más caro el vidrio que el radio que se van a llevar, para que no suena. Sí. Pero bueno, no nos desviemos. Entonces, hermanos, estábamos en la tercera opción, versículo 14, celoso de buenas obras. Déjeme decir algo más aquí. ¿Qué es la santidad, hermanos? Ustedes dicen, hermano, pregunta de primer grado, ¿no es cierto? Aquí en la iglesia cantamos de la santidad y nos han enseñado la santidad. Pregunto, ¿qué es la santidad? ¿Es ser buenos? ¿O es ser útiles? Usted dice, las dos cosas. Exactamente, las dos cosas. Santidad es ser bueno. Ya no fumo, ya no bebo, ya no maldigo, etcétera, etcétera. Hoy soy bueno. Y él diría, ¿bueno para qué, hermano? Porque nos sirve. ¿De qué es la santidad? No lo busquen por el tiempo. Isaías 1:16 o 18. ¿Qué dice? Dejad de hacer lo malo. Aprended
a hacer el bien. Santidad no es ser buenos, pero no hacemos nada. Así como dice el Salmo, o el proverbio, el Salmo dice que los ídolos tienen ojos pero no ven, manos pero no hacen nada. Es decir, algunos parecen ídolos. Pero bien, vayan conmigo entonces a la cuarta mención, ¿verdad? Esto está en 3:14. Ya vamos a volver atrás con otros dos. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Aprendan. Hermano, seamos realistas, ¿verdad? Y como digo, no estoy diciendo nada nuevo. Solamente estoy recordándoles, ¿verdad?, lo de las buenas obras. Pero dice que aprendan. Hay una cosa que uno no aprende. Está en el ADN. Es instintivo. Se llama pecado. El pecado es una cosa que usted no necesita planificarlo. Está en nuestro ADN. Usted deja a un chiquitín, bueno, pensemos en un niño, ¿verdad? Que usted le da 3, 4 juguetes y llegan los vecinitos. ¿Qué hace el niño? ¿Los comparte o los esconde? Los esconde, ¿verdad? Y si el niño está comiendo un sorbete y el papá le dice, que es el que le acabé de comprar el sorbete, regálame una chupadita. Es mío. Porque en nuestro instinto está la maldad. Entonces, no es que usted y yo de una manera natural hacemos buenas obras. De una manera natural hacemos malas obras. Siendo realistas, ¿no? Entonces necesitamos aprender. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Hijito, vienen sus amigos, comparta los juguetes, voy a traer sus juguetitos y los comparte. Es decir, tenemos nosotros que ser, hablo de los niños porque es la mejor edad para aprender y desarrollar actitudes nuevas, un espíritu diferente. Y nosotros los padres tenemos que ser expertos en desarrollar virtudes en nuestros hijos, como la empatía, la solidaridad, porque ese es el fundamento de que hagamos buenas obras, de misericordia, de sensibilidad. Si a nosotros no nos enseñaron a compartir lo que teníamos, ya grande está difícil que nosotros pensemos en estas cosas y le demos importancia y que tengamos bondad en nuestro corazón. Pero el Señor nos va a renovar. Entonces, hablando de esto, aprender. Los pastores debemos de ser aquellos que le enseñamos a la grey a hacer buenas obras, para decirlo desde este enfoque. Y los padres debemos ser enseñadores que le enseñamos a nuestros hijos a desarrollar estas virtudes. Así de sencillo. Pero muchas veces nosotros los padres, ¿verdad? No, va, hijito, guarde sus juguetitos porque vienen otros niños y se lo van a arruinar. Se lo van a quebrar. Y en la escuela no ande prestando el borrador. Y este peso es para que usted compre sus 3 pupusitas, no le va a dar nada. Es decir, en lugar de desarrollar virtudes, para que desarrollemos una actitud de servicio, es totalmente lo contrario. Aprendan los nuestros. Hay que enseñarles entonces. Pero en cuanto a esto, yo quiero decirles la clave. Número 1, siempre Dios trabaja con nosotros y nosotros debemos de trabajar en cooperación con Dios. Si ustedes van conmigo a Filipenses 2:13, por favor, sin perder aquí Tito, ¿verdad? Filipenses 2:13, unos cuantos libros atrás, Filipenses 2:13, dice lo siguiente. Miren, esta es la clave. Esto es vivir por gracia, en la gracia de Dios. Lo tienen, ¿verdad? Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce, fabrica, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si yo soy honesto, hermanos, les diría, a mí se me olvida eso de las buenas obras. Y me cuesta hacer buenas obras. Yo entiendo que si yo pudiera ayudarles, pero es complicado. Mejor no lo hago, porque no tengo la virtud. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es lo que estoy viendo con esto? Para ir a recordar un mensaje que compartí hace 3 semanas. En su listita de oración, ¿tiene usted ahí el rubro buenas obras? ¿En su lista de oración? Si no, hay que poner en la listita, ¿verdad? Que tengo la esperanza que la vamos a ir construyendo o reconstruyendo. Pongamos, Señor, ayúdame a hacer buenas obras.
Llévame a donde la gente que necesita que yo le ayude. Hermanos, yo he sido tan beneficiado a través de los años que estaríamos aquí bastante tiempo explicándole todas las cosas realmente que hay gente que ha hecho por mí. A iniciativa. Me han beneficiado tanto, hermano, en cosas tan pequeñas entre comillas, y cosas importantes y grandes. Hablaba con los hermanos de la reunión anterior, de las 8, que cuando mi primer hijo nació, eso es hace 36 años más o menos, mi esposa me va a corregir después, pero por ahí anda. Las mujeres siempre andan con la fecha ahí, ¿verdad? Sentado. Pero cuando nació mi hijo, mi primer hijo, pues mi esposa era ¿cómo se llama? No tenía experiencia en esto, ¿verdad? Era primeriza. Pero yo también era primerizo. Y mientras mi esposa estaba primeriza con el bebé, yo estaba primerizo con los diapers. No habían desechables en aquel tiempo, no se usaba mucho. Y me tocaba a mí al día siguiente lavar diapers. Pero en eso va apareciendo una hermana. ¿Y a qué llegó? A lavar diapers. ¿Y usted cree que no se agradece? Uno de hombre. Primerizo. Llegó a lavar diapers. Y lo sorprendente es que es una hermana que vive en el escalón, ¿verdad? Con todas sus comodidades, con 3 casas que tiene por ahí, que hubiera podido mandar a la doméstica, pero tan humilde la hermana y tan cariñosa que llegó a lavar diapers. Y estando ahí dice, hermano, ¿y usted no tiene televisor? Mire, si uno de recién casado, anda siempre medio arrancado, ¿eh? Y después llega con un televisor, hermano. Blanco y negro, pero, hombre. Y yo creo que hasta la mesita del televisor llevó porque no tenía nada. Y le pudiera contar como decimos, un chorro de bendiciones, de beneficios. Yo sé que usted ha recibido muchos y ha hecho cosas como estas. Pero recuérdeles, dice la palabra, ¿no? Que hagan buenas obras. Entonces, dejemos los testimonios porque imagínense, hermosos, me emociona cuando pienso en todos los beneficios que he recibido de tantas personas, ¿verdad? Bien, aprendan los nuestros. Hebreos 13:20, por favor, siempre lo que dice Filipenses, ¿verdad? Dios es el que nos va a cambiar las virtudes. Vayamos ahí a Hebreos 13, por favor. Y en el versículo 20 dice de la manera siguiente. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. 21, ¿qué dice? Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿En qué está empeñado el Señor, hermano, en su vida? Hoy en día, este día, en darnos aptitud, o sea, facultad, capacidad de hacer cosas buenas. Hermano, gozo es el resultado de hacer buenas obras. Ese gozo de calidad, ¿no es cierto? Podemos ser felices porque nos dan, porque obtuvimos, porque comimos, porque cosas, pero el gozo de más calidad es cuando comenzamos a hacer obras de calidad. Y el Señor nos ha dado la aptitud, ¿sí? Y también la actitud, Filipenses. Actitud y aptitud. Así que ya ve que el Señor nos ayuda en todo, ¿verdad? Cuando nos pide algo es porque nos está dando la capacidad de hacerlo. Esa es la decisión que tenemos que tomar esta mañana, hermanos. Lo digo antes de seguir caminando en el tema. Bien, vayamos por favor a otra mención. Tito capítulo 3, volvamos a Tito capítulo 3 y versículo 1. Vamos a ver, Tito capítulo 3 y versículo 1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dispuestos. Ustedes ya habrán entendido y habrán escuchado varias veces desde este púlpito cuál es la diferencia en estar dispuesto y estar disponible. ¿Es lo mismo? ¿Estar dispuesto y estar disponible? Estar dispuesto es, hermano, cuando necesite algo a la orden, oye, ya sabe. Y a los días dice, hermano, ¿me puede ayudar algo? Hoy no puedo. Si me hubiera dicho ayer, le hubiera podido ayudar. Está dispuesto aquí, pero no está disponible aquí. ¿Tiene usted por ahí una lista? Ahí sí que no se necesita. Yo soy el hombre de las listas, ¿verdad? Pero mira, esto hay que listarlo. Pero usted tiene amigos conocidos, familiares, cercanos, vecinos. Si a usted viniendo de San Miguel 3 de la mañana se le arruina el carro, ¿a quién llamaría? Aunque usted no lo ha pensado, pero automáticamente dice, si le hablo a él, hermano, así que no. Que anda viendo un terreno, ¿eh?
Si le habla al otro que está de boda, ¿va? Si le habla al otro que en ese momentito está con los niños en la cama, ¿va? Y los va a despertar. Es decir, automáticamente, ¿a quién usted llamaría? Yo, de una listita bastante regular que tengo, 1 o 2 tendría el valor, la confianza de llamarle 3 de la mañana y decir, mira, fíjate que, no fregues, dormite y ahí a las 6 llego. O te voy a dar el número de una grúa. Llama a la grúa. O diría, déjame que me vista y ya voy para allá. Disponibilidad. ¿Estamos nosotros dispuestos? ¿Estamos disponibles para ayudar? ¿O solamente decimos, ¿qué tal, cómo estás? Alguien decía, bien interesante la observación, que muchas veces nosotros llegamos a un lugar, ¿qué tal, cómo estás, hermano? Mucho gusto, hermano, adiós. Y alguien decía, la verdadera amistad es preguntarle cómo estás y esperar la respuesta. ¿Sí? Porque no solamente es un acto social, ¿va? ¿Qué tal, cómo estás? Mucho gusto, se va pasando. Pero cuando alguien dice, ¿qué tal, cómo estás? Viéndome a los ojos, es que tiene un interés genuino en saber cómo estoy. Si no, somos muy superficiales, ¿no es cierto? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Pero eso no es el punto. Entonces, debemos de ser más genuinos, más originales en cuanto a esto que estoy explicando. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? En el 3.1, dispuestos para toda buena obra. La cuestión de la disponibilidad, ¿saben con qué tiene que ver? Desde que comencé estoy diciendo decisiones. Una decisión que yo tomé es, voy a servir. Y la decisión es el resultado de haberlo pensado bien. Porque me puedo meter en un lío, ¿verdad? ¿Sí? Ahí me llaman, hermano, cualquier cosita me llama y me llaman. ¿Qué voy a hacer, verdad? Inventarme una buena excusa, tengo que ir. Así que cuando yo me he puesto a la orden es porque he decidido, he tomado una decisión racional de que voy a servir. Y eso es realmente el cuidado que debemos de tener, ¿no? David, volviendo a David, era un hombre que había tomado una decisión de servir aún a sus enemigos potenciales, como la descendencia de Saúl. En el capítulo 3 de Tito, volviendo para acá, y el versículo 8, tenemos, ya vamos a terminar, la última mención, ¿verdad? No la penúltima. Dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiere... Cuando Pablo dice, palabra fiel es esta, ¿a qué se refiere? Apegada a la verdad. Palabra fiel es esta, es decir, no es cualquier cosa así medio pensada. No, es una cosa apegada a los principios bíblicos, al corazón de Dios. Así que dice en el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas. O sea, dentro de un mes voy a volver a predicar de lo mismo. No, ¿verdad? Pero hay que estar recordando, ¿sí? Dice, con firmeza, para que los que creen en Dios, nosotros, procuren, subrayen la palabra, procuren, ocuparse ¿en qué, hermanos? Procurar. Fíjense que ya la palabra procurar la entendemos, ¿verdad? Pero yo quería, anoche mismo estaba, al pensar en esta mañana en lo que quería compartirles, dije, voy a ir al diccionario para entender la fuerza de eso de procurar. ¿Sí? Porque las palabras tienen fuerza. ¿Sí? ¿Y procurar qué significa, hermanos? ¿Qué está haciéndole Pablo a Tito? Mira, que los cristianos procuren. ¿Qué significa procurar? Buscar. Rebuscarse sería la otra palabra salvadoreña, ¿verdad? Buscar, esforzarse. Esforzarse. ¿En qué? En las buenas obras. Porque algunas buenas obras no son así, ¿verdad? Cuesta abajo, ¿verdad? Algunas buenas obras son cuesta arriba. Hay que esforzarse. Dijo también Pablo, si es que fue el escritor de Hebreos, y de las buenas obras no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. A veces es sacrificial, pero es lo que la gente está necesitando urgentemente. Entonces, dice en el 3.8, procurar, buscar intensamente, dedicarme a las buenas obras.
Cuando hablamos de procurar, es cuando llega mi hijo con un 7 del colegio y le digo, mire hijito, qué bueno, procure el 9, oye, procure. Fíjese que usted está llegando tarde. El jefe al empleado, procure venir más temprano. ¿Qué está diciendo? Esfuérzate, trata de mejorar. Y lo que el Señor nos dice en esta mañana es, hermanos, procuren, esfuércense en hacer buenas obras. Y usted dice, pero hermano, yo pocas veces encuentro gente con necesidad. ¿De verdad? ¿O me está afanando la óptica? Todos nosotros, el que tenga más, el que tenga menos, todos siempre hay un momento en que tenemos necesidad de que alguien nos eche la mano. Entonces yo debo estar como listo. Siempre debo estar listo, como David, ¿verdad? ¿Hay alguien ahí que tenga necesidad? ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos en la mañana? ¿Hay alguien aquí con necesidad? Y salgo a la colonia. ¿Alguien que tenga necesidad? Creen que estamos locos, ¿verdad? No se hace. Pero debemos de estar listos y cuando veamos algo. Ahora, si van conmigo, dejemos Tito un ratito y vayan conmigo a Efesios 2:10. El libro de Efesios, por favor. Les quiero decir algo interesante. Efesios, capítulo 2 y versículo 8 leamos. Este es el que, repito, de tanto recitarlo, lo hemos llevado al extremo de que descuidamos las buenas obras, les decía, porque la salvación es por fe y por gracia, ¿no? Entonces, pero dice aquí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, o sea, ustedes no tienen nada que ver en su salvación, porque no es por obras, es porque el Señor en su misericordia nos ha salvado con la sangre de Cristo. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero miren el versículo 10, hermanos, qué interesante, pocas veces reparamos este punto. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Bueno, ¿fuimos creados en Adán o en Cristo Jesús? ¿En quién fuimos creados, hermanos? ¿En Adán o en Cristo Jesús? Ustedes saben que Pablo ahí en Corintios habla de que Jesucristo es el segundo Adán. Porque el primer Adán falló, pecó y arruinó todo nuestro ADN, ¿verdad? Y hoy tenemos tendencias al mal, al egoísmo. Pero viene Jesucristo y Pablo dice allí en 2 Corintios 5, dice, creados, dice, porque criaturas suyas somos. Porque criatura suya somos. Así que hay dos creaciones. Es para los que les gusta la teología que profundicen en esto. Entonces, primera creación, Adán. Segunda creación, Jesucristo. Usted y yo tenemos el ADN de Adán y ahora el ADN de Jesucristo. Y ahora, ya con esa aclaración, ¿qué dice entonces Efesios capítulo 9, capítulo 10? Porque somos hechura suya, no de Adán, sino de Jesucristo. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué nos creó Jesucristo? Para buenas obras. ¿Cuál es el objetivo, el propósito de Dios al crearnos de nuevo? Que andemos, ¿qué cosa? Igual que antes, como el Adán o el segundo Adán. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y cuando yo no me concentro en esto, entonces no estoy cumpliendo el propósito de Dios en Cristo Jesús de que andemos en buenas obras. Así que no es una cosa casual. No es una cosa que mire, lo que estoy diciendo aquí, que deduzco. Dice entonces, versículo 10 siempre, por favor. Me estaba saltando esto. Porque somos hechura suya creada en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense que dice a continuación, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Quién ha planeado para que usted mañana tenga una oportunidad de hacer buena obra? ¿Quién lo ha planeado? Yo no necesito planearlo. En la agenda de Dios, Él ya planeó para mí mañana que haga una buena obra, que me encuentre con alguien que tiene necesidad. ¿Ven? Son las cosas de estar listos. Y la agenda de Dios, dice ahí, Julio, andate a tal lugar. Les cuento algo que nos pasó muy fuerte. Hace como, quizás más de 30 años, yo iba en un pick-up con un discípulo, alguien que estaba dedicándole tiempo. Y entonces
pasando por el Liceo Salvadoreño, sobre la Juan Pablo II, no sé si antes era la Juan Pablo, pero por ahí, enfrente del Liceo Salvadoreño, lloviendo copiosamente, había un hombre tirado en la cuneta. Y cuando pasamos cerca de él, oímos gemidos y su pierna la tenía por aquí. Había sido atropellado y su pierna estaba acá. Y pasamos con Felipe, que así se llama el hermano, y nos volvimos a ver y dijimos, qué tremendo, qué barbaridad. Pero la conciencia no nos dejó seguir. Nos volvimos a ver y yo como discipulador, ¿verdad? Tenía que dar ejemplo. Digo porque sinceramente, en parte así lo hice. Y él nos volvimos a ver y dijimos, no lo podemos dejar tirado al hombre ahí. El hombre estaba bañado, completamente mojado y medio lodoso. Nos regresamos, hermanos. Nos tuvimos que regresar. Y agarramos al hombre que decía, esta pierna ya no es mía, y ya no sé qué, gritando. ¿Verdad? Bien borracho. Completa. Yo creo que ni sentía el dolor por la borrachera que tenía. O sea, lo habían atropellado por andar borracho. Y lo agarramos y lo pusimos sobre la cama. Bueno, no sé si teníamos tanta delicadeza ponerlo, tirarlo, pero el asunto es que lo pusimos sobre la cama. Y nos embadurnamos. Y lo fuimos a dejar al Hospital Rosales. E inmediatamente le digo a Felipe, vámonos, porque no van a creer que nosotros lo atropellamos, ¿verdad? Así que hay que también ser sabio. Y nos fuimos. No sé qué pasó. Óigame, nos costó decidirlo, toda la implicación, pero lo hicimos. Y tan significativo fue aquello que, mira, mi conciencia está limpia 30 y tantos años después y me produce gozo y puedo testificar. Y no sé si le salvamos la vida al hombre porque pasaban carros y no lo levantaban. No lo levantaban. Contar varias cosas, pero procurar ocuparnos en buenas obras significa andar listos a la agenda de Dios. Él nos va a llevar. No tengo que ir a buscar. ¿Y a quién hago buenas obras? Como David, ¿eh? Él se va a encargar de llevarnos a donde hay necesidad, hermanos. Y eso es andar guiado por el Espíritu Santo. Andar donde Dios nos está indicando. Bien, vayamos terminando. Volvamos a Tito, por favor, porque estábamos ahí en Efesios, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Solamente es ponernos a la orden y el Señor entonces nos va a llevar donde hay necesidad. Tito entonces, capítulo 3, dice en el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. ¿Se acuerdan lo que acabo de decir? Para que tengamos la secuencia bíblica correcta. Dijimos que el hombre, su tendencia natural no es hacer buenas obras. Pero dijimos que Filipenses y en Hebreos el Espíritu Santo nos va a dar esa facultad de hacer buenas obras. Pero eso no quita, hermanos, que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Es decir, Dios me va a dar la facultad, pero yo también tengo mi responsabilidad de hacer buenas obras. Y tengo que tomar entonces esa decisión. Por eso dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Estoy en el 3.14, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Pero vayamos entonces en el versículo 8 del capítulo 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Tito, díselos. Se van a cansar, te van a odiar, no sé, pero tú tienes que decirle que fuimos creados para buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero bueno, en el 3.5 dice otra mención. Dice Pablo, para poner las cosas en equilibrio, en balanza. Porque dije anteriormente, si recuerdan, lo voy a repetir, que nosotros hoy en día en las iglesias tenemos la tendencia de los pastores de predicar la gracia y olvidamos y descuidamos las obras. Por aquello de que hay algunos religiosos de que la salvación se pierde y que la salvación es por obras y que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nosotros los bautistas así como que tomamos distancia y enfatizamos la gracia, no es por obras, y nos lleva al descuido.
Y Pablo entonces ahora no se quiere ir al otro extremo, de enfatizar las obras en aquella iglesia de Creta. Para que la gente diga, pues entonces Pablo está enfatizando, y Pablo dijo. Entonces ahora es que vino Julio Barahona y dijo que la salvación es por obras. Y que las obras son importantes, y las obras, y las obras, y las obras. Entonces Pablo, para poner en equilibrio, en la balanza, esto de fe y obras, entonces dice lo siguiente, versículo 5 del capítulo 3, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo? Sí, pero no van a pensar mal y nos vamos a ir al otro extremo. La salvación es por fe. Pero el fruto de la fe son las obras. El fruto del amor son las obras. El fruto de la responsabilidad son las obras. Y como alguien dijo hace años, yo no hago obras para ser salvo. Hago obras porque soy salvo. Las obras no son un medio para salvarme, son el resultado de ser salvos. Y en ese equilibrio vamos a estar, hermanos. Dios me ha capacitado para hacer cosas grandes, buenas obras. Con su permiso les cuento una buena obra que yo pude hacer, pero como decía Pablo, pero no yo, sino Dios. Yo siempre tengo una carga social que si algo me roba la felicidad de la vida, son los pobres. Y para el 2001, ¿qué pasó en el país, hermanos? 2 terremotos, ¿verdad? Enero y febrero. Y teníamos contacto, porque a la iglesia llegaba alguien de un cantón yendo para el aeropuerto que se llamaba El Paredón. Erwin, fuimos juntos, ¿verdad? Al Paredón. Y ahí había que pasar entre 2 paredones, ¿verdad? Y Señor, que no tiemble, porque eran paredones de 10 metros, ¿verdad? De tierra blanca suelta. Y después un río. Lagartos nunca vi, pero al rato, ¿verdad? Pero el asunto es que nos costaba llegar. Y la carga social. Fuimos a ver el Paredón, ese lugar. De 89 casas se habían caído 88. Solamente había quedado una del sistema mixto. Las demás habían caído. Y Dios, quien prepara las buenas obras, estábamos asociados con una iglesia de la Viña. Y esos hermanos caritativos, sin conocernos, pero se enteraron del terremoto y nos mandaron $59,000, hermanos, en una reunión de domingo, porque una iglesia de 5,000 y pico de miembros. Nos mandó $59,000 para ese lugar. Y entonces, 88 casas con $59,000, tal vez con 59 construyó la mía, ¿verdad? de dos pisos, ¿verdad? Y estando ahí aparecen otros hermanos menonitas. No sé si ustedes han escuchado de los menonitas, que son bautistas con otro nombre, ¿no? Y ellos llegaron y comenzaron a levantar pilares, columnas. Dijeron, mire, le podemos ayudar con pilares, columnas. Así que nosotros compramos una máquina de hacer ladrillos, bloques, y pusimos a la comunidad a trabajar haciendo bloques. Le dimos 500 bloques a cada persona. Ellos los fabricaban. Así que con los pilares de estos hermanos, construimos 89 casas. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Yo estaba contento, el Señor me había dado el privilegio de servir haciendo esto. Y todavía la máquina, porque mi esposa era una máquina así, como de 3 metros, no la quería en la sala de la casa, que no iba con el adorno. Entonces la regalamos a una alcaldía ahí del sitio del niño. Y el alcalde contento con la máquina que pudo construir. ¿Cuántas buenas obras podemos hacer? Pero no yo. El Señor da oportunidades. Así que yo por ahí satisfice un poquito mi deseo de servir. Hay cosas más grandes que podemos hacer. Disculpen el ejemplo personal. Sé que ustedes tendrán muchos, pero podemos hacer cosas más grandes que el Señor. Entonces, ¿cuál es la aclaración de Pablo? No, pero no es por obras, hermanos. Es por gracia. Entonces, mantenemos nosotros un equilibrio. Hermanos, reflexionemos un poquito. ¿Cómo estamos nosotros como congregación en relación a las buenas obras? Todo el potencial que podemos hacer. Segundo, ¿cómo estoy yo en lo personal? Yo le dedico tiempo, porque si no estoy ocupado en esto, ¿en qué estoy ocupado?
Alguien dijo que el estar ocupado en las buenas obras nos va a alejar, número 1, del pecado. Número 2, del aburrimiento. Hay cristianos que al no estar haciendo nada, están aburridos. Así que hay otra tercera cosa que lo olvido. Pero quedémonos con esta, ¿verdad? Nos va a alejar del pecado y del aburrimiento. Tenemos que terminar, así que vamos a ponernos de pie, vamos a pedir al Señor que nos ayude a tomar una decisión en esta mañana de comenzar a pensar en serio en las buenas obras en nuestra vida. Amén. Bueno, Señor, gracias pues en esta mañana por tu mensaje, Señor, porque tú dejaste ahí en labios de Pablo ese consejo a Tito de recordarle la importancia de las buenas obras. Y Señor, tú nos has creado a nosotros para muchas cosas, para que obedezcamos, dijo el apóstol Pedro, pero también, Señor, para que sirvamos, no a ti, Señor, porque ¿qué necesitas tú allá en el cielo que nosotros podamos hacer? Pero, Señor, tú nos has dejado a nosotros como embajadores para que seamos de bendición a los que padecen necesidad ahora en nuestra iglesia y afuera de nuestra iglesia. Gracias por esta congregación, Señor, que ha invertido mucho su dinero, sus talentos, sus dones en bendecir, Señor, a cientos y a miles. Entendiendo, Padre Santo, en esa lista de prioridades, que el servicio más grande que este mundo necesita es a Jesucristo. La salvación en Cristo. Quien lleve el mensaje de salvación a tantas almas perdidas. Así que, Señor, yo te pido que esta iglesia siga sirviéndote como ahora y más. Y que este recordatorio de Pablo a Tito sea para nosotros también. Y que podamos, Señor, en los próximos años hacer cosas grandes para ti. Porque, Señor, dijo Pablo en Corintios, no que seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y tú vas a darnos muchas cosas que necesitemos, Señor, si nosotros estamos listas a pedirlas y a usarlas. En tu nombre, Señor, pedimos esto. Amén.